Comunicación Social de la Diócesis de Ponce presenta el Pan de la Palabra. El pan de la vida, el pan de la unidad. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. A nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa, El Pan de la Palabra, en este domingo. Una vez más nos encontramos con ustedes. Marcos Manuel Márquez Pagán. Y el padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce, en Puerto Rico. Y estamos cerrando el mes. Esto se ha ido rápido. Sí, ya casi mitad de año. Ya casi estamos despidiendo el año. Pero ahí vamos, guiados por la palabra de Dios, en este último domingo de este tiempo de misión o tiempo ordinario. Ya la próxima semana estaremos embarcándonos en ese tiempo fuerte de la Santa Cuaresma. Pero mientras tanto, vivamos este domingo, este día del Señor. Sí, poco a poco nos vamos, ya salimos ya de todas esas, de las fiestas de la Navidad, porque hicimos estas meditaciones sobre el nacimiento del Señor. Ahora, como misioneros también vamos en camino a la preparación de la Cuaresma para luego ir celebrando las fiestas pascuales. Y por eso oramos al Señor con la liturgia, oramos al Señor con su palabra, que ciertamente vaya preparando y disponiendo nuestro corazón para entrar en esta clave especial de la misión, una misión sinodal, como quiere el Santo Padre, en comunión, en participación, para vivir plenamente la misión. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien, según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración como que cierra un poco este siglo primero del tiempo ordinario. Dice: concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien. Lo que acontece, lo que estamos viviendo, situaciones que a veces hay de incertidumbre, a veces hay de inquietud, a veces hay de búsqueda, a veces hay de equilibrio, serenidad, adversidad, no sé. Que estos acontecimientos vistos a la luz de su palabra, a la luz de su voluntad, nos orienten o se orienten para nuestro bien, es decir, para nuestro provecho, para nuestra bendición. Sí, siempre es de actualidad porque siempre habla de aquí la oración, los acontecimientos de este mundo. O sea que si esta oración en cualquier momento de la historia podemos decir que podamos nosotros ver con ojos de fe que cada acontecimiento, situaciones que a lo mejor pueden ser más fáciles, otras más difíciles, hoy la acomodamos a la incertidumbre y a las problemáticas que tenemos en la actualidad, podamos verla con ojos de fe y podamos entonces aprovecharlas conociendo que van orientadas hacia el bien, según los designios del Señor. Y la Iglesia entonces, con su misión, se alegra, y dice, se alegre de servirte, que se sienta parte de este proyecto, que se sienta parte de este proceso, y que lo haga con entrega, con serenidad, es decir, dándolo todo, obrando para el bien de los que lo aman, obrando con conciencia, con sensibilidad, obrando con responsabilidad. Sí, es curioso porque dice que la Iglesia se alegre, no importa cuál sea la situación, cuál sea quizás los retos que tengamos que sobrellevar, le pedimos al Señor que la Iglesia se alegre de servir con entrega y serenidad. Que sean los acontecimientos de este mundo, es interesante, ¿no? Lo de aquí, lo que yo estoy viviendo, no lo que me imagino, no lo que podía ser, no un futuro que todavía es incierto, sino no lo que está aquí, en el ahora, en el almanaque, en la fecha de hoy, en el tiempo de hoy, en este acontecimiento de este mundo, se oriente, se canalice, se dirija, se conduzca. ¿Para qué? Para nuestro bien. Y recuerda, esto entonces tiene como eco de la palabra de Pablo, ¿verdad? Todo sirve para el bien de los que le aman, aunque a veces sean situaciones que uno no entienda a primera vista, pero ciertamente el Señor escribe, como se suele decir, ¿verdad?,
con línea recta lo que a veces está torcido. Sí, así es. De hecho, el hecho de los acontecimientos de este mundo y la actualidad es que podamos nosotros entender que las cosas ahora como están y en esas situaciones tal cual, los acontecimientos que tenemos ahora mismo, con eso podamos entonces nosotros ver la mano del Señor y poder trabajar con alegría dentro de esa situación. Lo ideal podrá venir en algún momento y lo pasado ya se nos escapó de las manos. El aquí y ahora es donde tenemos que trabajar y es la oportunidad que el Señor nos da para ser misioneros, para trabajar con entrega y con serenidad. Y esto hay que hacerlo como servicio, ser mi persona, dentro de lo que vemos, a través de un ser fuertes, vir es una palabra en latín que quiere decir fortaleza, pero desde ese verte, ese servirte, te veo, de lo que estoy viendo, y en eso de lo que veo, pues me entrego. No es simplemente una imaginación, no es simplemente una buena intención, no, es algo que brota de la experiencia concreta, de mi historia, de la tuya, de lo que estamos viviendo. Sí, siguiendo ese mismo juego de palabras, ¿no? El vi y después servirte, irte, salir. Entregarte, buscar en las necesidades del otro, poder servir, poder estar ahí, ser la mano amiga, ser solidario, porque los acontecimientos de este mundo pueden tocarnos de diferentes formas y no sabemos de qué manera ha tocado al otro, pues por lo menos nosotros llevarle un poquito de alegría, un poquito de el amor del Señor a sus vidas también. Y en esa entrega, en el aquí, en el me meto dentro, entra para acá, no te quedes fuera, eso entra y date con serenidad. La entrega tiene que ver con gratuidad, me doy totalmente, porque esto es lo que el Señor nos invita en este reto, en esta aventura cristiana, a entrar, a ir, a moverme, a no quedarme estancado y hacerlo con serenidad, no a prisa. El refrán que sin prisa pero sin pausa. Eso es así. Que no se detenga, que no se estanque, que vaya avanzando sin hacer mucho revolú. Ordenadamente, pero que no se detenga, que continúe, que estemos siempre con presteza, pero no con esa prisa que nos hace hacer las cosas quizás a lo loco, medio sin pensarlo mucho. Entonces, hacerlo, continuar con presteza, estar atento, caminar sin detenerse. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y desde esta petición entonces queremos rezar con el Salmo y unimos la oración inicial con el Salmo de hoy, que es el Salmo 91. Ese salmo que invita a dar gracias. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Es un salmo de conclusión, un salmo con el que decimos, es bueno. Es como cerrando una etapa, ¿verdad? Ciertamente es bueno. ¿Bueno qué? Darte gracias. ¿A quién? A ti, Señor. Y eso es lo que hacemos cada domingo con la Eucaristía. Precisamente la palabra Eucaristía, eso es lo que significa acción de gracias. Con este rito que realizamos, con esta comida fraterna, con esta escucha de la palabra, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos acompaña, porque Él nos ilumina, porque en la ruta de la vida Él está junto a nosotros. Y se une muy bien el Salmo a lo que es la liturgia del domingo, porque si nos damos cuenta, llevándolo también al contexto, dice proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Estamos en el entorno del templo, que pasa digamos, del viernes por la noche al sábado, en el día del Señor, que entonces dice, ¿verdad? Tanto por la noche como por la mañana, de manera litúrgica, ¿verdad? Teniendo los ciclos, los tiempos, no importa en qué momento, si
sale el sol, se pone el sol a mediodía, según cada día, tenemos y sacamos un espacio para proclamar las maravillas del Señor en la creación. En una de las plegarias eucarísticas que generalmente recitamos, que es la tercera, que comienza: Santo eres, en verdad, Padre. Y pedimos que se santifique, que se glorifique a Dios desde la salida del sol hasta su ocaso. En este momento está saliendo el sol aquí, pero en otro lugar se está a mediodía, en otro lugar se está ocultando. Y entonces hay un ciclo de alabanza. Termina una Eucaristía y comienza otra. Eso en el rito. Pero el verdadero rito, la verdadera Eucaristía es la que damos en la vida, la que damos con nuestras acciones. Entonces, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, estoy dando gracias, gloria y alabanza a nuestro Dios a través de todo lo que voy haciendo. Por eso un cristiano toma conciencia de esto. Y conciencia tiene que ver con la cabeza, lo conozco. Pero más que conciencia, necesitamos también sensibilizarnos. Y la sensibilidad tiene que ver con el corazón. Porque lo puedo saber racionalmente, pero si no le pongo corazón, si no le pongo ardor, si no le pongo vida, no funciona. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, congregas a tu pueblo sin cesar. ¿Para qué? De la salida del sol hasta su ocaso se rinda alabanza, gloria, honor y bendición a nuestro Dios. Que podamos manifestar que el Señor es bueno, que le damos gracias, no solamente de palabras, sino que, como decía Padre, con el corazón, precisamente dando amor a los demás, siendo agradecidos con los demás, estando presente con los demás, y así en nuestro diario vivir, que sería como una liturgia vivida, estamos dando gloria y alabanza y gracias al Señor. Pausamos, volvemos en un momentito. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra, aquí en el octavo domingo del tiempo ordinario o tiempo de misión, en que ya hemos hecho la oración colecta y reconocíamos aquello que de hacer actual la presencia del Señor en los acontecimientos de nuestro tiempo, de actuales ahora mismo, y continuamos también con el Salmo 91, en el cual damos gracias al Señor y hacíamos una referencia a la liturgia, porque decía que proclamamos por la mañana la misericordia del Señor y por la noche su fidelidad, haciendo referencia a que tanto por la mañana, por la tarde, por la noche, en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, demos gracias al Señor y lo proclamemos con palabras y con obras. Dios no falla. Y es lo que a continuación el salmista, hombre o mujer de fe, con estos versos nos quiere dar a conocer. Ya lo hemos reflexionado un poquito hace unos domingos atrás, cuando decía con palabras parecidas, ¿verdad?, que es como árbol plantado junto al agua, junto a la quebrada. Aquí nos dirá: el justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. La comparación es preciosa. Recuerden que estamos hablando de un pueblo nómada, de una gente que camina a la tierra y va viendo palmeras en el camino. Y dice: el justo, el que le es fiel a Dios, crecerá, es decir, se desarrollará como una palmera. ¿Por qué dirá como una palmera? ¿Qué se te ocurre? Por la altura. Altura. Lo frondoso que frondoso. Se ve. Es interesante, sube, va, es recta, va subiendo. Y además, la palmera tiene una cualidad muy especial.
pueblos como el nuestro, ¿verdad? Donde hay tormenta, la palmera baila. Tú nunca has visto una... Son pocas las palmeras que se rompen por la mitad. Ujú. Generalmente ellas se doblan, pero no se parten. Ujú. Sí, y se mantiene erguida. Y Entonces, aunque vaya hasta vuelve de nuevo. por eso dice, crecerá como una palmera. Es real. La palmera, tú la ves, tú la miras y da esa sensación de voy creciendo, Ujú. mi grandeza, ¿no? Se alzará como un cedro. ¿Por qué utiliza la comparación del cedro? Porque el cedro es una madera preciosa que da un olor exquisito y es firme, es dura. Entonces va cogiendo elementos de la naturaleza para decirnos cómo es este hombre, esta mujer de fe que crece en presencia del Señor, porque está plantado, tiene sus buenas raíces. Entonces es interesante, ¿no? Fuerte, vuelve a su lugar, es como el cedro, huele bien, es madera dura, es madera preciosa, es madera firme, porque ha sido plantado en la casa del Señor y ha crecido en los atrios, es decir, muy cerca de esas columnas que crean como el atrio, ¿verdad? Como ese techito que rodea el templo. Sí, es que pues, es curioso la imagen de un sembrador, ¿verdad? Está haciendo la imagen, o está tomando imágenes de la naturaleza, de lo que les rodea, de lo que tiene más cercano. Quizás no es estos pensamientos ya muy sapienciales, muy filosóficos, sino que utiliza los mismos elementos de la naturaleza para hacer la comparación, porque como usted decía, padre, la manera en que lo explica lo puede entender tanto un niño como un anciano, como cualquier otra persona. Reconoce que lo que está haciendo, que lo que está diciendo es un signo que todo el mundo lo puede conocer. Una palmera que es alta, que las mismas personas más sencillas pueden reconocer y saber de qué se está hablando, y plantado en la casa del Señor. O sea que crece, y no es solamente que crece pues por el agua, el sol, etcétera, sino porque está cerca del Señor, está en los atrios de nuestro Dios, y lo que recibe y lo que la hace crecer y lo que la hace verse majestuosa, grande, firme, es la palabra del Señor, por lo cerca que está de Dios. Fíjate que eso que tú dices es interesante porque nos lleva al lenguaje profundo de la Sagrada Escritura, pero muy sencillo para que lo pueda entender todo el mundo. Tan sencillo que nadie lo entiende. Pues, ¿a quién se le ocurre? Entonces, el justo es como una palmera, es poesía, Uh-huh. Sí. es observación, es experiencia, es sentir la tierra, es ser agricultor, es ser... Y fíjate que es curioso porque yo no he visto que se siembren palmeras. Como que no hay... quizás en algunos lugares, pero yo como ser humano las he visto siempre crecer. Entonces, me las encuentro en el camino. Vamos a la playa y damos ya por hecho que y crecen a su aire. O sea, una mata, una palmera, tirar un coco, tirar una semilla, cae. Nadie anda cuidándola. En algunos lugares seguro que lo harán, pero ordinariamente nosotros no cuidamos tanto una palmera, pero sin embargo esa es cuidada por la misma naturaleza. Por eso da terror a mí. Esta es una observación mía, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ciertas playas y no vemos ni una palmera. O sea, cuando tú pasas por una playa donde todo lo que tú ves son edificios de cemento, y eso está pasando aquí en nuestra isla, y uno recuerda, dando como un rewind en buen español, una marcha atrás, y recuerda uno de niño, pues yo tengo unos añitos ya, que yo iba a la playa con mi papá y tú veías esa cantidad de palmeras y nadie las sembraba, o sea, estaban allí, Dios cuidaba de ellas. Pues el justo, aquel que ha sido sembrado por el Señor, vive esa misma realidad. Yo diría, las palmeras son salvajes. Sí. Y crecen en ciertos lugares, no crecen en cualquier lugar. Por ejemplo, fíjense que usted no suele ver una palmera, a menos que no se siembre expresamente en una urbanización. Generalmente están cerca del mar.
curioso, ¿verdad? Estoy hablando de las palmeras de Puerto Rico. Claro, hay palmeras que se siembran y hay plantaciones de palmeras. Cuando uno va a la tierra de Jerusalén, uno ve las palmeras de dátiles que se siembran. Entonces se hace, y las cuidan y las protegen y tal. Pero estoy hablando desde mi realidad. Entonces cuando lo aplico a la fe, el justo, nosotros somos cuidados de esa misma manera por Dios. Es poesía, pero también es reflexión. Sí, y que ¿verdad? No se detiene el hecho de que las raíces son profundas y se arraigan, crece a lo alto, y como usted decía, podrá venir un huracán, se mueve, baila, pero se mantiene, ¿verdad? No es que por lo regular no es que alguien esté ahí cuidándola, protegiendo para que no se caiga. Es que naturalmente lo hace, ¿verdad? Y haciendo la comparación actual con lo que dice el Salmo, pues el Señor cuida de nosotros. El justo, que es el que escucha la palabra del Señor, que la pone en práctica y que realmente, ¿verdad?, lo vive de manera coherente, pues es como la palmera que se arraiga ahí en el Señor y sigue subiendo, se puede ver desde cualquier lugar, se puede reconocer, pero no se cae. Ahí está. Y aún el tercer párrafo lo ratifica más, porque dice: en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo y que en mi roca no existe la maldad. En la vejez, ¿cuánto dura una palmera? Si mal no recuerdo, haciendo memoria, estaba tratando, debí de corroborar el dato hoy, pero no se me ocurrió. Pero yo creo que duran como 100 años. Y dice, en la vejez, mientras más vieja la palma, está lozana, da fruto. Entonces lo compara con el justo, aquel que ha entregado su vida. Y recuerden que el justo es aquel que medita la ley del Señor, que disfruta, estará dando fruto, seguirá, no se secará, y además estará lozano, estará joven, será frondoso, acogerá. Y esto es un hombre o una mujer sabia o sabio desde la experiencia de la fe, aquel que se ha dejado moldear por la palabra de Dios, esa sabiduría que brota. Ahorita tú decías esa sabiduría sapiencial, ¿verdad?, que va dando a la vida. Es la palmera. Mientras más años pasas, estará frondoso, estará lozano. Y por eso uno ve a veces en las comunidades personas que se han dedicado al servicio de Dios, y tú lo ves con edad, ¿verdad? Y tú dices, pero qué joven, ¿y cuál usted tiene tanto? Pero usted se ve tan joven. ¿Y por qué se ve tan joven? No porque no haya trabajado, no se haya matado. Es que hay una frescura. Y aunque sean personas mayores, ¿verdad?, que uno lo ve arrugado en sus expresiones, en su sonrisa, en su forma de ser, está lozano, está frondoso y da fruto. Sí, y podemos reconocerlo, que eso lo estaremos viendo en las próximas lecturas. Podemos reconocerlo también en lo que dice, cómo habla, cuando se expresa, que sigue expresando esa sabiduría, eso que hay en el corazón, eso que se ha ido madurando a través de los años, y que lo hace actual, y que no lo hace, ¿verdad?, por decirlo así, sonar antiguo o unas cosas pasadas, sino que actualiza la palabra del Señor y la pone al servicio de las personas más jóvenes. ¿Qué hace este justo? Proclama que el Señor es justo. Interesante, sí. Proclama que el Señor es justo. Que en mi roca, es decir, en aquello que me da fortaleza, en aquello que es mi base, en mi fundamento, no existe la maldad. Es la misma experiencia del justo. Aquel que es justo, aquel que camina en la presencia de Dios. Los judíos, así como los cristianos católicos, a la gente buena que creemos que está en la presencia de Dios la llamamos santo. Los judíos le llaman justo. Y ese título se lo dan a muy pocas personas. Es como la corona. Como dice, este hombre justo. Y ahí entendemos el Evangelio. Cuando Jesús muere, verdaderamente este hombre justo era el Hijo de Dios. Sí, y lo que hace es proclamar el justo es el Señor, es por participación que lo tenemos, no por mérito. Vamos a pausar, que se nos acabó este ratito. Esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos". Caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión. Esta
esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal con el lema Ustedes serán mis testigos. Caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos compartiendo con ustedes en este domingo esta hermosa reflexión de la Sagrada Escritura. Culminamos con el Salmo y ahora nos vamos al libro de Dios directamente, a las lecturas. Y vamos a escuchar hoy, como primera lectura, un texto del libro del Sirácides. ¿Quién es eso de Sirácides? El eclesiástico. Ben Sirá, el escritor. Y capítulo 27, versos del 4 al 7. Interesante, porque si ahorita veíamos la naturaleza, ahora vamos a verlo desde el sabio, desde el que estudia, desde el que desarrolla el conocimiento, cómo vive su experiencia de encuentro con Dios. Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tú eras un poquito de esto de Ben Sirá, ¿quién era? ¿De dónde sale este señor? Bueno, pues Jesús Ben Sirá, o, ¿verdad? O Josué, o Yeshua, como sea, es lo mismo. Las sentencias que aparecen en este libro de Eclesiástico, lo que hacen es como una fusión entre el pensamiento griego, la influencia griega que pasa en un tiempo específico en el pueblo de Israel, con la experiencia de Dios que ha tenido el pueblo. Entonces utiliza parte de esa sabiduría de los filósofos de Grecia en su cultura, ¿verdad? El periodo helenístico, y utiliza esos mismos conceptos que son experiencia de vida razonada con la experiencia de vida en la sencillez, en la naturaleza, en las cosas realmente del pueblo. Entonces, al utilizarlas las dos, podemos ver que ahí como pasa de un lado a otro, de lo razonado, de lo filosófico, pasa entonces, lo compara con lo de la naturaleza y luego utiliza la naturaleza para hacer el lenguaje filosófico, y así, ¿no? Hace como decía antes, padre, una síntesis entre lo que se razona, entre la mente y la experiencia sencilla, la experiencia del corazón, la experiencia de la persona. ¿Quién escribe el libro? Un abuelo. ¿A quién se le escribe? A su nieto. O un padre de familia, ¿a quién se le escribe? A su hijo. ¿Qué quiere decir con esto? Que él, Marcos dio un dato que lo digo así rapidito, pero que es muy interesante. Es un libro escrito en griego. En griego. Sí. Es de los libros que nosotros en nuestro canon cristiano católico hemos incorporado. Y este libro lo que hace es, a este muchacho que se va a estudiar para la diáspora, que se va del país, el abuelo o el papá le da unos consejitos y empieza como a unir cosas. Como a unir. Dice, vas a estudiar, vas a abrir camino, te van a abrir la frontera, pero ten cuidado. Es esa sabiduría del anciano, del justo, del que vive la fe agarrada, pero que también mira hacia el horizonte diciendo, mi hijo pues quiere salir. Esto es dicho en una época en que el pueblo judío se mantenía muy encerrado. Entonces aparece de momento este libro, que es como un libro de apertura universal, que enriquece. Y entonces miren cómo comienza. Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es examinado. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice, ¿qué quiere decir esto? Pues esto es, coja un colador y se cierna la harina. O coja, ¿cómo es que se llama el grandote que usan los albañiles? El sedazo. El sedazo. Y cribe la arena. ¿Qué es lo que queda ahí? La piedrita. La piedrita, la paja, lo que no sirve. Por eso dice, se agita la criba y queda el desecho. Entonces, se agita. Entonces, está diciendo, en los momentos de agitación se te criba, en los momentos difíciles que se te va a cribar. ¿Qué va a salir? La harina o la arena limpia. ¿Qué se va a quedar? Lo que hay que sacar fuera, lo que hace daño, ¿verdad?
Y así dice, así el desperdicio del hombre cuando es examinado. Por tanto, el hombre, el ser humano va a ser examinado. Al final quitaremos lo que es paja para que quede la buena harina. Sí, así es como ahí se utiliza la comparación de algo bien, ¿verdad? Una experiencia vivida, y le da entonces el sentido, ¿verdad?, de que el ser humano así será examinado, porque ahí es donde entonces podemos distinguir entre las obras buenas, las obras malas, lo que hemos pensado bien o lo que hemos pensado mal, ¿verdad? Y es curioso que a veces esto uno sin querer o queriendo hacer el examen de conciencia, cuando pasa alguna situación, cuando se agita, cuando se nos mueve, ¿verdad?, el piso, entonces podemos reflexionar y entonces utiliza la comparación de algo bien, ¿verdad?, una experiencia vivida, y le da entonces el sentido, ¿verdad?, de que el ser humano así será examinado, porque ahí es donde entonces podemos distinguir entre las obras buenas, las obras malas. Examinar. San Ignacio habla de ese examen de conciencia, que no es seguir una listita, no, sino es ver acontecimientos y acciones. Y fíjate que lo hace desde lo natural, es decir, la criba se hace con el sedazo para el pan que se prepara o para lo que se va a construir. Sí. La arena, la piedra, el cemento. Continúa diciéndonos. El horno prueba la vasija del alfarero. El hombre se prueba en su razonar. ¿Por qué dice que se prueba? Pues aquí en Puerto Rico, que tenemos gente que le gusta bregar con vasijas y las mete en el horno. Si está bien hecho, se endurece, se cuece, se cocina. Si no, ¡blah! Pues dice, el horno prueba la vasija a ver si es buena. El hombre, el ser humano que está bien educado, bien formado, se prueba en su razonar. ¿Cómo razonar? Tú eres un loco. Tú estás loco, pero ¿cómo se te ocurre pensar así? En tu razonamiento. Sí, por eso la vasija, si uno pone una, ¿verdad?, un pedazo, una vasija hecha con tierra, que no es del barro del alfarero, lo pone en el horno, cuando lo saca se deshace, porque no pasa la prueba del fuego. Entonces aquí habla de que esa prueba de fuego es el razonar en el hombre justo, o sea, que el que puede captar las situaciones actuales y poder razonar, ¿verdad?, con rectitud, iluminado por la palabra del Señor, porque recordemos que aunque estamos utilizando esta sabiduría griega, la experiencia de vida es de un hombre de fe que la está comunicando. Entonces el razonar de la palabra del Señor, iluminado por la fe, el que tiene esa capacidad de razonar es el hombre entonces que pasa la prueba como la vasija del alfarero por el fuego. Y a continuación dirá, el fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del hombre. Usted se para al lado de un árbol y ve una cosita redonda, color naranja, y dice, estos son naranjas, son chinas. Sí. Si las ve pequeñitas, son guayabas. Pero, es decir, el fruto muestra el cultivo de un árbol, lo que el árbol da. Pues así, la palabra, si lo que tú expresas, lo que tú dices, la mentalidad de la persona que está hablando. Sí, cierto. Y luego le añade, no alabes a nadie antes que razone, porque esa es la prueba del hombre. O sea, antes de que razone, de que hable, de que piense, de que se exprese, antes de que muestre sus frutos, dice, no le aplaudas, porque no sé qué es lo que hay. O sea, yo no puedo caer a una planta y decir, ay, qué bueno que no ha dado aguacate. No, yo me alegro cuando da los aguacates y los puedo sacar. Y saber si una mata de un árbol de aguacate, porque si de guayaba no va a dar aguacate, ¿no? Ajá, entonces pues, por eso, hasta que no se vea el fruto, hasta que no se vea la palabra, el razonamiento, lo que aparece, ¿no? Desde esta perspectiva de la cosecha, dice entonces, cuidado, ¿verdad? Esperemos, demos tiempo, no conocemos, así como el fruto que dan los árboles. Ahí conocemos cuál ha sido el cultivo, que es fruto bueno. Así mismo se mide en la palabra, en la mentalidad del hombre. Estamos hablando de un anciano viejo con su nieto o su hijo que se va a estudiar y es de un sitio agrícola y se va a la gran urbe a estudiar y le dice, ten cuidado, y entonces le da unos consejitos prácticos y dice, antes de que alabes a una persona, antes de que digas, es un hombre sabio, un hombre bueno, un hombre justo, espera que hable. Sí, ¿aprende a qué? A conocer. El conocimiento que yo adquiero es lo que me hará razonar.
positiva o negativamente. Por eso es una frase preciosísima, ¿verdad? El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Pedro en la carta dirá, tenemos que aprender a dar razones de nuestra fe. Le está tratando de decir, perfecto, así vas a saber de quién puedes aprender y qué cosas, ¿verdad? Qué cosas sí y qué cosas no. Hacer la criba, ¿no? Puedes discernir lo que vayas a ir a aprender, lo que escuches, ¿verdad? Espera, no te lances rapidito, espera que termine, espera que escuche, espera que razone, deja que termine lo que está diciendo para entonces poder discernir qué puedo aprovechar y qué cosas no, hacer el discernimiento. Hay cosas que te nutren o hay cosas que te empachan. En la comida y en el pensamiento. Por eso no todo lo que la gente dice uno se lo tiene que tragar a la primera. A veces uno oye cada cosa y dice, pero no es que yo me lo dijeron. ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué te lo digo? ¿Para qué te lo digo? Provoca en ti ¿qué? Serenidad, sosiego, entusiasmo, o te mata las ilusiones, te mata el ánimo, te mata tu experiencia en clave de fe. ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Qué pasa con ese encuentro que tienes con esta persona? Jesús dirá otra frase, ¿verdad? El árbol bueno se conoce por sus frutos. Pues lo mismo tú y yo. Aprende desde lo sencillo. Es interesante, esta es la sabiduría que el Papa Francisco muchas veces dice, ¿verdad? Escuchemos a los mayores. Sí. Los ancianos tienen una sabiduría. Pues poquito a poco lo vamos viendo. Un padre de la iglesia que decía que este tipo de conocimiento es como una nuez. Tú no te comes la nuez completa, sacas la cáscara y hay partes que se comen y hay partes que no. Pausamos, volvemos en un momento. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, en nuestra serán mis testigos. Caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra y ya, ¿verdad? Habiendo comentado la lectura del Sirásida, del libro del Eclesiástico, donde comentábamos esta sabiduría de la experiencia, como decía el padre, escrita por un abuelo, ¿verdad? Por un mayor, a su nieto, a su hijo, que sale a estudiar y que necesita de esta sabiduría, que él se la expresa tanto en la experiencia de vida como en el desarrollo intelectual, para que esté atento, sepa discernir, sepa de quién aprender y así pueda entonces ser un hombre justo que medita la palabra y que ve los acontecimientos a la luz de la fe. Una palabra que es como un pan tierno, jugoso, como este que tenemos aquí, que al partirlo nos nutre, que al compartirnos nos enriquece. Hemos perdido un poco ese diálogo con la sabiduría de nuestros ancianos, y yo creo que uno de nuestros retos y problemas hoy, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, es saber dónde van a buscar sabios consejos. No solo en internet, no solo en San Google. No, San Google dice cosas, o no en Wikileaks, como le digo yo. Esa enciclopedia que te dice cada cosa y tú te lo crees y no lo analizas. Examínalo, pruébalo. Como probamos y examinamos este pan que tenemos en la mesa. Así es la palabra que nos nutre. Por eso abrimos el libro santo del Evangelio y leemos en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, del verso del 39 al 45. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.
No hay árbol sano que dé frutos dañados, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es como como solemos decir, la cherry que colma que colma, o la fresa que adorna el bizcocho. Es como ese punto clave, ¿verdad? ¿Cómo tú ves esta palabra? ¿Cómo la ves en unidad a las otras dos lecturas? Utiliza, yo diría, estos elementos de la sabiduría, de la experiencia, la sabiduría razonada, y los pone en conjunto, ¿verdad? Porque, y de hecho, hemos visto que lo va haciendo, pero no lo hace de una manera, aunque uno puede pensar, ¿verdad? La cuestión esta que dice hipócrita, como si fuera un regaño, pero en realidad está como haciendo reflexionar, hace estas preguntas retóricas, que son preguntas que no es para que te las respondas, es para que la medites, para que la profundices. Entonces, está como que tocando el corazón de cada uno para que medite y haga una reflexión de sí mismo, y no tanto estar mirando al hermano, ¿verdad? Que ciertamente no habla de un juicio, de simplemente no juzgar, ¿verdad? Que mucha gente piensa eso de no juzgar, como que no, que cada uno haga lo que le da la gana, porque existe el juicio justo y el juicio injusto. No es el juicio injusto que el que hacemos solo de apariencia, y juicio justo de la situación es la que vemos alguna situación que le puede hacer daño o que les puede estar dañando al hermano, y poder acercarnos y colaborarle. Y Jesús lo hace desde una experiencia concreta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Un pueblo donde Jesús observa y toma comparaciones. ¿Y qué es lo que ve? Ciegos. Parece que donde él estaba hablando ese día había ciegos, y había varios. Y entonces comienza diciendo: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en el hoyo. Entonces, con una comparación que todo el mundo, mira aquel ciego, ¿puede llevarlo? Por lo tanto, está hablando de visión. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Que era lo que decía la otra lectura, ¿verdad? Aprende a visualizar. ¿Cómo vas a visualizar? Y esto es lo interesante de Jesús. Jesús nos enseña una manera nueva de mirar las cosas, una manera nueva de pensar las cosas, hablar las cosas y actuar conforme a lo que hemos visto, a lo que hemos oído, a lo que hemos pensado, a lo que hemos dicho, actuar de esa manera. Entonces dice, un discípulo escucha. Recuerden que el discípulo es el que escucha, y si escucha aprende, y si aprende entonces comunica. No es más que su maestro, y el maestro es el que habla. ¿Y de qué habla? De lo que ha escuchado. Y porque habla de lo que ha escuchado es porque lo ha pensado, y si lo ha pensado es porque lo ha cogido en su corazón, y si lo ha cogido en su corazón es porque lo pone en práctica. Por lo tanto dice, un discípulo, es decir, aquel que se dispone a estar con. Y aquí hay otra clave. Generalmente los discípulos de aquella época elegían a los maestros según hablaban. En el caso de Jesús no es así. No me eligieron ustedes a mí, soy yo quien los he elegido. Lo cual quiere decir que Jesús había escuchado cómo hablaba aquellas personas, y quería transmitirle a aquellas personas algo distinto, una visión nueva, que tuviera presente lo que escuchaban, para que dieran una palabra distinta, y sobre todo para que actuaran de forma diferente. Por eso dirá, un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro, pero no es más que el maestro. No es, aunque lo abandega. Esto es interesante. El discípulo siempre considerará a su mentor, se sentirá siempre discípulo de aquel que lo orientó. Por eso dicen, no es más que. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Por qué te fijas en la mota, en el pequeño deslizo, en el pequeño fallo de tu hermano, y no miras el bigón que tiene el tuyo? Una viga, siempre me imagino un pedazo de viga.
Sí, porque y es cierto, ¿no? Uno cuando uno ve este énfasis, también uno se pregunta, es que esto está sucediendo, y lo que usted decía, padre, él escucha, coge a sus discípulos y dice, tienen este problema, se creen mejores. Dice, no, porque si acaso serán como el maestro, no lo aventajan, no estarán por encima, si acaso serán como el maestro. Entonces ahí es que viene el consejo. Y lo hace de manera exagerada, ¿verdad? Uno no tiene una viga en el ojo. Pero es para que entiendan, ¿verdad? Que a veces podemos tener nosotros alguna dificultad, pero estamos señalando siempre al otro y nos reparamos en corregir lo nuestro, ¿verdad? Lo que nos toca a nosotros. Y dice, sácate primero la viga de tu ojo. Es decir, cambia tu visión. Cuando tú estás escuchando a una persona que te llame tanto, trata de ver qué es lo que quiere decir. Cambias tu visión. Y entonces, si te quitas, verás claro. Son palabras, como a veces suelo decir, que se come la gallina, hay que escarbarla y ver, verás claro para sacar la mota del ojo. A veces le cae una pajita a uno en un ojo, ¿verdad? Y uno trata de sacar, y mientras más trata de sacarse, más se le mete en el ojo. Entonces uno dice que está al lado de uno, oye, sóplame esa pajita que tengo. Tengo una cosa en el ojo que me molesta, me la sopla. Y viene el otro y te abre los ojos y te... Es cuando uno es chiquito, ¿no? Que va donde su mamá o su papá, ¡ay, me cayó una cosa! Y le soplan el ojo. Y vuelve a la aplicación del árbol. Árbol dañado, da fruto dañado. Árbol bueno, da fruto bueno. Y no se le puede pedir a un árbol, como decíamos ahorita, aguacate a un limón. Ajá, exacto, porque cada uno da sus frutos, pero para eso tenemos, como usted decía, padre, tener la visión, una manera distinta de ver las cosas, no la del juicio, sino la de la misericordia, la de que está al servicio del otro. ¿Y cuál es esa visión que tenemos que tener? Pues el Evangelio termina con la clave. Por eso el final del Evangelio es la conclusión. El que es bueno, de la bondad, atesora en su corazón y saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo abre la boca. De la abundancia de tu corazón, se te sale por la boca. Por eso volvemos atrás, ¿no? No alabes a nadie antes de que razone. No te pongas a decir, ay, espera, déjalo que hable. En Puerto Rico digo, por la boca muere el pez. Sí, no, y si lo ponemos, ¿verdad? Que te decía, padre, si este joven que va a estudiar, no diga, no, tremendo profesor, espera, no lo has escuchado, no lo has visto, tremendo maestro, no, espera, deja que hable, deja que se escuche, deja que se exprese, deja que manifieste lo que hay en su corazón, porque en su momento fue discípulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprovechó? ¿Qué fue lo que escribió? ¿Qué fue lo que discernió? Para entonces comunicarlo. Eso se va a ver en los frutos, en las palabras y en sus obras. Hay un cuentecito que se narra por ahí con mucha frecuencia, ¿verdad? De un profesor que quiso burlarse de un alumno que profesaba su fe en Jesucristo. Y le dijo, a ver, si Dios existe, fue y apagó la luz. Que se encienda la luz. Y todos miraron al pobre muchacho así. Y el muchacho de momento aterrorizado. Entonces vino otro que estaba al lado, se levantó y fue y prendió el switch. Y dice, claro que Dios existe, me enseñó, Dios me dio la capacidad, así como usted la apagó, yo la puedo encender. Es decir, ¿cómo encender una chispa en el corazón de los demás? Y uno no puede tener miedo a los razonamientos que se le digan a las personas. Tú escúchalos, analízalos, evalúalos y verás que esa riqueza de tu corazón hablará tu boca. Se nos acabó el tiempo. Sembremos, cosecharemos. Un corazón bueno cosecha frutos buenos. Corazón malo cosecha frutos agrios. El Señor nos ayude en este domingo, en esta semana. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. El pan de la vida, el pan de la... En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas.